¿Qué tal a todos? Buenas tardes, bienvenidos a Epicentro Ciudad de México. Recuerden que Epicentro es una iniciativa que tiene como objetivo transmitir la cultura de la autoprotección y de la prevención. El día de hoy tenemos como invitado al ingeniero Fernando Alcántar Arrizón. Ingeniero, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos, en espera de que no nos tiemble el día de hoy. Y pida unos más de una vez, ¿no? Otro espacio. Vamos a platicar sobre el tema del sistema de alerta sísmica de Oaxaca, retos y oportunidades, pero bueno, no solo de Oaxaca, vamos a hablar del sistema de alerta sísmico mexicano en general. Recuerden que Epicentro es una iniciativa que se ha trasladado a distintos lados de la República y el día de hoy podemos decir que transmitimos desde los capítulos de Nuevo León, Jalisco, Sonora, Veracruz, Ciudad de México, Puebla y espero no olvidar ahí ninguno. También transmitimos desde Colombia los días miércoles y desde el Estado de México. Pueden enviarnos sus dudas e inquietudes a través de nuestros teléfonos al 55 46 18 57 19, contactarnos a través de Twitter como @Radio Atogapan o en Facebook como Radio Atogapan y escucharnos de las siguientes distintas maneras: a través de la página www.radioatogapan, a través de la aplicación TuneIn en Radio o también de la aplicación de Radio Atogapan solo para el mercado Android. También pueden escuchar en YouTube y en la página todos los programas que quedan ahí como podcast para que puedan compartirlos después. También invitarlos a consultar nuestro blog. Es un blog en donde distintos especialistas en protección civil escriben sobre distintas áreas de oportunidad o enfoques de la materia, y tenemos a colaboradores como el maestro Humberto González Arroyo, como Raúl Cantoni Lara, César Flores, Rubén Buró, José Luis Flores, Enrique Guevara, Raimundo Padilla, Mariano Catace, Juan Serrano, Henry Peralta, José Baró y el doctor José Antonio Llano. Y pues bien, ingeniero, nuevamente agradeciéndole que esté aquí con nosotros. La semana pasada salió una nota que pues generó cierta confusión, pero más allá de confusión pues genera miedo, es la verdad, ¿no? A algunas personas les genera miedo, porque salieron declaraciones del jefe de gobierno manifestando que el sistema de alertamiento sísmico en la Ciudad de México tenía una deficiencia en cuanto a los sensores instalados en Oaxaca, porque estos habían sufrido algunos desperfectos y pues no tenían el mantenimiento adecuado. Por ahí complementaba la nota aportaciones del ingeniero Juan Manuel Espinosa del CIRES diciendo que pues, lo que hacía falta eran recursos para repararlos y que había por ahí ya una cartera vencida fuerte respecto a estos recursos. Y bueno, eso motiva, creo que sabemos bien, ingeniero, que su experiencia pues, nos puede dar mucha luz de realmente cómo están las cosas, porque incluso hubo 2 días con declaraciones contradictorias de si funcionaba bien, si no funciona, y pues bueno, es preocupante el tema, ¿no? Sí, en efecto, el sistema no ha dejado de funcionar. Quienes tenemos la oportunidad de estar viendo a través de internet, y aprovecho para que la gente, si lo quiere tener, hay una dirección de página electrónica que es http://sasmex.net. Ahí pueden ver directamente el monitor del Sasmex con algunos retrasos en pocos segundos, pero es un poco el monitoreo que se está haciendo con la red de Sasmex y uno puede estar identificando cómo están activos los sensores o no están activos los sensores. Perdón que le interrumpa, es esta imagen de la República Mexicana y en donde están... Exactamente, es donde están los sensores y están aquellos sensores que están activos o aquellos que están en mantenimiento o aquellos que están generando. Exactamente, esa es la página sasmex.net. Es una página pública donde uno puede ver el funcionamiento, la puede uno tener activa. En cuanto existiera algún evento, se puede ver el origen de donde están las primeras estaciones registrándolo. Se está haciendo un esfuerzo enorme por parte del centro en que esta publicación sea un objeto de consulta pública. A la mayor capacidad tenemos que entender que eso requiere unos servidores y requiere recursos, a final de cuentas. Sí. Y ese ha sido el gran problema que ha tenido el centro. La vamos a lograr proyectar, Héctor, pero estamos poniendo el link en nuestro timeline para que puedan verla. Estamos aquí viéndola, nos está comentando. Sí, República, y vemos la parte sur-sureste del país, que estamos desde Jalisco, en la parte con Nayarit hasta la zona de Guatemala, donde se tiene instrumentado. Aparece también información del Servicio Sismológico Nacional cuando se detecta algún temblor,
pone el epicentro que maneja el sismológico más la magnitud correspondiente. ¿Sí? Entonces, esta información es pública, está en internet, está abierta, entonces de ahí tenemos información de lo que está ocurriendo, y cuando hay un temblor, normalmente nos fijamos en de dónde vino el epicentro y queremos tener información a primera mano, ¿no? O sea, cuando lo más importante debería ser seguir los protocolos. Ya después pero nos preocupamos a veces. Nos enfocamos mucho en la parte del peligro, ¿no? En lugar de reducir nuestras vulnerabilidades. Efectivamente. Entonces, con esta información, la semana pasada nos pudimos dar cuenta de que había algunos focos rojos que se fueron incrementando, sobre todo en la parte hacia el istmo de Tehuantepec. Recordemos que ahorita es época de frentes fríos. En la parte del istmo tenemos la ventosa, con vientos muy fuertes, pues, superiores a los 120 kilómetros por hora. Hemos visto... La zona del país donde hasta se dice que voltean trailers. Voltean trailers, ¿por qué? Pues porque al final de cuentas estos vientos son muy fuertes, y entendemos, y cuando vemos algunos mapas de riesgo a nivel nacional, pues podemos ver cómo se generan los vientos, y en esas zonas confluyen los vientos y se pueden generar hasta vientos huracanados, así es el término que se puede generar. Esto generó, no el problema en los sensores, fue en los sistemas de radiocomunicación que traen la señal hasta la Ciudad de México y la reparten en los diferentes sitios. Es un sistema de radiocomunicación dedicado, como lo establece la norma técnica en la Ciudad de México, que debe tener un sistema de radiocomunicación dedicado. Entonces, en puntos específicos, en Oaxaca hubo 3 puntos específicos que repiten la señal de los sensores. Por esas condiciones de vientos y de condiciones extremas de temperatura, cayeron granizadas que no estaban previstas, hicieron que algunas torres que son arriostradas se vinieran abajo, por lo tanto no se tuvo la comunicación en ese momento. Los sensores estaban trabajando, estaban funcionando, pero no estaba llegando la señal hasta la Ciudad de México. Me imagino que esos elementos de radiocomunicación tienen un registro de señal, es decir, envían constantemente una señal para saber que están funcionando. Efectivamente, de hecho cada estación se reporta 2 veces al día, cada repetidor se reporta 2 veces al día, y de esta manera se tiene una comunicación constante de la aplicación de todos los equipos, ¿no? Y lo que es decir claramente, o sea, no fueron los equipos, no fueron los sensores, fueron los elementos de radiocomunicación, torres que por esas condiciones. Así es. Entonces ahorita sí se está haciendo una revisión técnica que tendría que no hay que reconstruir el riesgo, hay que fortalecer esas torres, hay que cambiarlas por unas torres autosoportadas que tengan unas mejores condiciones. Entendamos que estos puertos de comunicación se han ido utilizando por muchos años. Si falta mantenimiento, los tensores que se utilizan para mantener firme a la torre en condiciones de día se dilatan, y en la noche, cuando hay temperaturas muy bajas, se tensan. Y esos tensores pues hacen que de pronto... Y esos cambios va elongando el cable. Va elongando el cable o lo va tensando mucho. Lo que ocurrió fue que tuvimos temperaturas extremas en la noche, eso generó una tensión y hace que la torre se venga abajo. Entonces, pero requiere un mantenimiento continuo esta parte, y eso es lo que ha adolecido el sistema, no en la Ciudad de México, pero sí en cuestiones de Oaxaca, por cuestiones de cambios políticos, por las necesidades que se tenga. Pensamos que solamente la afectación de los sismos tiene que ser en la Ciudad de México, y no, ya nos dimos cuenta que en el istmo hay daños, en Puebla hay daños, en Morelos hay daños. Entonces, este es un fenómeno que no solamente es exclusivo de la Ciudad de México, sino a nivel del territorio nacional. Podemos ver en información del Servicio Sismológico Nacional de los sismos registrados el año pasado, 2017, tuvimos más de 25,000 sismos. En el 2016 tuvimos alrededor de 15,000 y en el 2015 alrededor de 10,000 sismos. Eso no significa que esté temblando más, sino que... Es justo la acotación que por favor hace. O sea, ¿por qué? Porque lo que pasa es que se está incrementando la red de monitoreo que hace el Servicio Sismológico Nacional, y entonces pues estamos midiendo sismos que antes no medíamos. De hecho, si uno observa los datos del Sismológico Nacional del año pasado, vamos a observar que de los 32 estados de la República, en 30 hay epicentros. Entonces, en Durango, en Coahuila, en Sinaloa, en Nuevo León, en Tamaulipas, ya tenemos eventos que se están registrando, no porque estén generándose temblores nuevos o nunca los hayamos registrado. Han estado presentes, pero no teníamos una red de monitoreo más amplia, y entonces es un fenómeno que nos afecta a todos. Entonces hace falta una instrumentación por parte de ampliar la cobertura de
de este sistema y aportarle recursos, que esa es la parte importante. Ya no podemos pensar en una Ciudad de México sin la alerta sísmica como tal, porque nos ha llevado 32 años de tener toda esta cultura, fomentarla. Pero también recordemos algo que es muy importante. En 1993, cuando inicia el servicio de la alerta sísmica en la Ciudad de México, la Ciudad de México era una entidad federal. Así es. Inicia como un servicio federal, porque entonces era una regencia, el regente utiliza, entonces se trató de proteger a la Ciudad de México. Existe ya desde su origen una federalización en el sistema, que después con los cambios políticos y de cambios de administración ha pasado a ser una jefatura de gobierno, después estaremos en este año ya con una nueva organización a partir del 17 de septiembre, que hay que armonizar con todo este proyecto. Vaya reto, ¿no? Un gran reto que se tiene que establecer, y ahorita ya está sobre la mesa, y eso es un enorme reto y también una gran oportunidad. Ya se está hablando de federalizar el sistema, que sea el gobierno federal quien se haga cargo del sistema de alerta sísmica en su generación de la señal. Eso es importante acotarlo, ¿no, ingeniero? Porque en la actualidad la generación de la alerta depende de quién. La generación de la alerta, en el caso de la Ciudad de México, depende del gobierno de la Ciudad de México a través del Instituto de la Ciudad en las Construcciones. Es el órgano que patrocina y da los recursos para el sistema de alerta sísmica, su generación, y el gobierno de la Ciudad de México además ha invertido en los altoparlantes en la Ciudad de México, por donde se difunde la alerta sísmica a través de estaciones de radio y televisión, a través de algunas aplicaciones que están todavía en proceso de verificación, a través de receptores dedicados. Y en el caso, por ejemplo, de los parlantes que hay en Oaxaca o en otros estados que quieran o que se conectaban o deseaban conectarse a esta red, ¿cómo lo podían hacer? A través, de hecho, por ejemplo, en el caso de ciudades como Chilpancingo, Acapulco, a través con convenios de la Ciudad de México han invertido también ellos en una cierta infraestructura para difundir el alertamiento. Falta mucho por hacer en ellos, porque, por ejemplo, en Guerrero se difunde en Chilpancingo y en Acapulco. ¿Qué pasa con Cihuatanejo? ¿Qué pasa con Emetepec? ¿Y qué pasa con Lázaro Cárdenas? ¿Y qué pasa con otras ciudades? Tengo entendido que es al centro de Acapulco, ¿no? O sea, hay un asentamiento urbano cada vez más por la costa hacia el sur. Exacto, que requiere muy importante. Entonces, cada estado tiene que invertir, sí, cada estado tiene que invertir en sus sistemas de difusión, y esto abre también toda una ventana de oportunidad. La norma técnica que se hizo en la Ciudad de México permite que esto se pueda hacer una norma oficial mexicana, o una norma mexicana, donde los sistemas de alertamiento se puedan integrar. Entonces, abre una ventana de oportunidad muy grande, esto que hay que verlo como una oportunidad más que un desastre, ¿no? Claro, bueno, aquí el tema es que motiva un poquito la discusión dos cosas, ¿no? El fenómeno del cual pues, todos vimos el 19 de septiembre del 17 y estas declaraciones del jefe de gobierno que hace público que no está funcionando del todo una parte de la radiocomunicación en Oaxaca de este sistema. Y algunos decían, bueno, es que ya parece político, ¿no? Vamos a declararlo para curarnos en salud, o era elevar el nivel de discusión a que ya se federalizara la señal. Yo creo que no quisiéramos meterlo en un tema político porque ahorita estamos en una zona álgida. Veamos que la protección civil no tiene que tener colores, y menos este fenómeno. Entonces, qué bueno que se da la oportunidad de que ya se está hablando de un tema federal, donde efectivamente esto se vuelva ya un tema común, como existe el Servicio Sismológico Nacional, existe el Servicio Meteorológico Nacional, donde la Federación le destina recursos, pero no solamente recursos para instrumentar, sino también para operar, que eso muchas veces hacemos la inversión y después nos olvidamos que hay que mantenerlo. Cosa que puentes muy bonitos, pero no dejamos recursos para su mantenimiento. Para su mantenimiento y a lo largo, pues entonces esto va generando problemas. Parte de esa política es que efectivamente se tengan los recursos para operarlo, establecer las reglas muy claras de cómo se debe de operar, quiénes son los responsables de su operación. La Secretaría de Gobernación, Senapred, la Coordinación Nacional, tendrían que estar aportando. La Federación, a través de la Secretaría de Hacienda, tendría que destinar ya un recurso cada año, con sus reservas, ya para la operación de este sistema. Pero es curioso, estamos hablando todavía de la parte sur-sureste del país. ¿Y qué pasa con la parte norte del país? Baja California, Mexicali, Ensenada, ellos también tienen un problema. Hay otras entidades que también tienen ese problema y habría que ampliar la red hacia todo el país en un fortalecimiento de tener un sistema
federalizado con mayor amplitud, ¿no? Claro, lo dice claramente, no se trata de politizar la protección civil, pero sí de aprovechar la coyuntura que existe, porque no me imagino ahorita a un legislador restringiendo recursos para un tema tan sensible como el sistema de alertamiento mexicano, ¿no? El sistema de alertamiento sísmico mexicano, y más por lo acontecido, ¿no? Sí, de hecho, si uno, la cantidad de recursos que se pudieran utilizar para ampliar esta red y su difusión, no estamos hablando más allá de 1,000 millones de pesos, que no representa ni el 1%, de lo que se tendría que destinar en recursos de prevención, Es decir, y con estos 1,000 millones habría una ampliación del sistema a nivel federal para que los estados del sur-sureste y los estados del centro también pudieran tener este beneficio, pero sí cada estado tiene que invertir en su difusión y en su socialización y en su uso. Claro, siendo muy claros, esto solo alcanzaría para instrumentar el país y generar la señal. Pero la difusión y sobre todo, más importante que la difusión, la culturización o el cómo vamos a hacer que actúe la gente con esa señal, ya sería responsabilidad de cada estado. Efectivamente, porque además las reglas de cada estado hay que sensibilizarnos en cada situación. Y esto, de su origen, la alerta sísmica no debe ser obligatoria para que un establecimiento mercantil la tenga. Debe ser un tema de cultura. Es un tema más allá de tener la señal o no tener la señal. Nos enteramos por el Servicio Meteorológico Nacional que va a llover, pero eso no me obliga a mí tener un paraguas permanente, ¿no? Entonces, esta parte sí hay que actualizarla, ¿no? O sea, cada estado tiene que tener su procedimiento. Bien, vamos a dar algunos saludos. También, Héctor, si me ayudas un poquito con la pantalla, recordarles que Epicentro es una iniciativa que se ha trasladado a distintos estados del país, y el día de hoy se transmiten capítulos desde Nuevo León, Sonora, Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Estado de México, Colombia, Quintana Roo, y desde Puebla, desde Tehuacán, Puebla. Como objetivo, pues el transmitir la cultura de la protección civil, la cultura de la autoprotección. Pueden enviarnos sus dudas e inquietudes a través de WhatsApp al 55 46 18 57 19, seguirnos en Twitter como @radioatogapan, en Facebook como Radio Atogapan, o también seguir nuestra señal a través de las páginas www.atogapan.com y www.radioatogapan.mx. Y nos pueden escuchar de varias maneras, a través de la aplicación TuneIn Radio, a través de la aplicación dedicada a teléfonos Android, así como Radio Atogapan. Y seguir nuestro blog, los invitamos a seguir nuestro blog que sale publicado en nuestra página web, con aportaciones muy interesantes de colegas como Raúl Cantón, como César Flores, como Humberto González Arroyo, como Rubén Buró, como José Luis Flores, como Enrique Guevara, Mariano Catase, Raimundo Padilla, Juan Serrano, Henry Adolfo Peralta, el doctor Baró y el doctor José Antonio Llano. Ya después me la vas a pasar en dos esta lámina, porque hay muchos nombres, pero agradecemos a todos ellos compartir ahí un poquito con nosotros. Y recapitulando, que estamos platicando con el ingeniero Fernando Alcántara del tema del sistema de alerta sísmica de Oaxaca, bueno, el sistema de alerta sísmico mexicano realmente, los retos y oportunidades, ¿no? Y como correctamente lo comenta, pues esta es una excelente oportunidad, ¿no? Más allá de si se politizan o no las declaraciones, siempre que las va a hacer un político, un jefe de un estado, alguien que fue electo de manera popular, siempre tiene algo que ver con el tema. Y porque es sensible, ¿no? Porque es un tema en boga, ¿no? Y actualmente todavía hay servicio que hacerle a esos aparatos de radiocomunicación en Oaxaca, ¿es correcto? Bueno, actualmente ya lo podemos ver en las publicaciones de las cuentas del centro, en su cuenta de Twitter, podemos ver que se están haciendo ya trabajos, prácticamente el 98% de la red ya está arriba. Hablando un poquito más alto. Entonces, esta red ya está funcionando, ya está operando, podemos verlo en la página que lo mencionamos, asmex.net. Prácticamente la mayoría de los sensores ya están activos, faltan algunos que hay que revisar, pero prácticamente levantando estos 3 puntos de comunicaciones, se levantaron de forma provisional. Falta, para continuar de operaciones, esta parte se levantó, pero falta poner esas torres autosoportadas, ¿no? Y eso requiere una inversión y un tiempo mayor para que esto pueda funcionar
ya en otras condiciones, ¿no? Eso sí, una obra civil no se hace en 3 días, se tiene que establecer, son sitios elevados donde hay que llevar toda la infraestructura para poderlos montar. Sí, que no cualquier vehículo entra. No, y entonces, y ahorita las condiciones hay que verlas, pero ya está el servicio prácticamente en su totalidad funcionando, pues les digo, es información pública que se puede ver. Si hace falta esa otra parte de que requiere inversión y requiere un reforzamiento de este funcionamiento, ¿no? Eso es importante, es decir, el servicio ya está funcionando. Nunca dejó de funcionar. Nunca Dejó de funcionar. Estos aparatos de radiocomunicación, estas torres han sido reinstaladas, pero de manera provisional. Hay que mejorar su instalación para que no vuelva a suceder, ¿no? Para que no en la siguiente temporada de frío, ante una siguiente granizada, vuelvan a caer. Hay que hacer obra civil para que queden con una perspectiva muchísimos años. Efectivamente, y esto también implica hacer una revisión de los sitios donde están ahorita algunos sensores. Hay que, a lo mejor algunos de ellos reubicarlos, hay que ampliar la red. Hay una preocupación muy fuerte hacia el istmo de Tehuantepec. No todo el istmo de Tehuantepec está instrumentado. Faltan colocar por lo menos 6 sensores en esa región. Y veamos lo que pasó también en Tabasco y qué puede pasar en Coatzacoalcos. En este sismo. El 7 de septiembre Tabasco estaba muy, vamos a decirlo, muy sorprendidos. Tuvieron incluso 2 muertos, si no me falla la memoria. Y sus normas de construcción, a final de cuentas, Tabasco, su nombre lo menciona, están en zona del lago, peor que la Ciudad de México, sí, y sus normas de construcción no son las mejores. ¿Por qué? Pues porque se pensaba que ahí no iba a temblar. La realidad es otra, la realidad es que nos rebasa y hay que mejorar las normas de construcción. Entonces, sí hace falta mucha parte de instrumentación en el país. Entonces, esta suma de redes, hay muchas redes de instrumentación en el país que falta unirlas. Hay mucha información que falta ponerla en una plataforma común para tener mayor información y toma de decisiones. Esto es importante, y antes de ir para allá, es comentarlo. O sea, hace falta este trabajo para hacer prospectiva, para que estas torres que fueron afectadas por el clima no les vuelva a suceder. Y me imagino que no solo esas torres, sino reforzar algunas que no fueron afectadas, pero que están en condiciones similares, fueron instaladas hace ya algunas más de 15 años, ¿no? 20 años, pues necesitan un excelente trabajo de reforzamiento, ¿no? Es natural, es un mantenimiento preventivo, no es otro tema, ¿no? No es que hayan estado mal hechas, hay que cuidar que no vuelva a suceder. Y segundo, recursos, y eso es lo importante, para mejorar este sistema, para instrumentar más puntos del territorio nacional y llegar por completo al todo el sur-sureste y también a algunos estados del norte. Efectivamente, y esa parte creo que se puede subsanar y es un buen momento para hacerlo. Por parte de Gobernación hay la intención de destinar recursos para que esto funcione. Creo que hay la voluntad política también de los estados en que esto se pueda utilizar y nada más falta que se firmen los convenios correspondientes y creo que hay los recursos suficientes en Hacienda para que esta parte, un tema de los fondos de prevención, se puedan utilizar para esta red, ¿no? Entonces, pero hay que poner las reglas de operación, o sea, hay que poner muy, muy claro las reglas de operación. ¿Quién se va a hacer cargo? Recordemos que eso es un servicio del gobierno, no es un servicio del CIRES. O sea, el CIRES es la institución que se hace responsable de la operación, pero es el gobierno el que paga este servicio. ¿Sí? Entonces, ¿quién va a ser la ventanilla única que va a estar pagando este recurso a nivel federal para que sea quien dicte las normas para que este servicio se vuelva federal? Sí, más allá de dinero, que es el primer punto, voluntad política, ¿no? Recursos bien aplicados, ahora la parte administrativa que no deja de ser importante y la parte de responsabilidades, ¿no? Efectivamente. Porque bueno, si llegamos con mucho dinero, se pone excelente, ¿no? Se instrumenta todo y al final no, algo sucede y todos alzan las manos. Es que yo no era responsable de eso, no, hay que determinar claramente las reglas del juego. Y en eso entramos al otro tema que nos estaba contando, ingeniero, que es precisamente que también existen ya redes particulares, que hay instrumentos a lo largo del país y seguirá habiendo, que podrían interconectarse con la red nacional. Efectivamente, para eso el objetivo de la norma técnica complementaria, que la última y más reciente, la de 2017, que tiene que ver con la norma técnica del sistema de alerta sísmico, establece los instrumentos que se deben de utilizar para formar parte de esta red, los algoritmos que se deben de utilizar para que esta red opere, los sistemas de difusión que se deben de utilizar,
Hago un paréntesis, ahorita está en tema con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, lo que es el protocolo común de alertamiento, está en consulta pública el protocolo común de alertamiento que tiene que establecer los lineamientos para que por diversos medios de comunicación se haga la difusión del alertamiento. Pero eso no es todo. Pero no solo de esta alerta, ¿no? No, de cualquier tipo de alerta. Y entonces, todo lo que se invierta en esta red de difusión sirve para otro tipo de alertamientos. Entonces, hay mucha chamba alrededor de esto, mucha chamba que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque viene la otra parte, que es la más compleja y la más difícil. ¿Cómo generamos cultura de autoprotección para que la gente sepa qué hacer con estos alertamientos? Si yo mando un alertamiento y la gente no sabe qué hacer, de nada nos va a servir. Entonces, hemos tenido aquí ejemplos, la semana pasada que nos mencionaron por los frentes fríos, salió un alertamiento que los niños no fueran a las escuelas. Aguas con lo que estamos haciendo en ese sentido. ¿Por qué? Porque generó también un problema mucho mayor. ¿Qué pasa con todos aquellos padres de familia que llevan a sus hijos a las escuelas, que los mantienen ahí, pero además tienen que irse a trabajar? ¿A dónde dejo ahora a mi hijo? Y tardío, ¿no? Porque el día donde fue más extremo, suponiendo sin conceder que fuera el protocolo correcto, ¿no? El día en donde fue más difícil la situación climatológica no hubo ninguna alerta, fue al día siguiente. Estamos hablando de prevención y efectivamente ese tema de prevención, pero hay que aterrizarlo bien, o sea, hay que aterrizarlo y no nada más lancé el alertamiento, porque además no sé si llegó a todo el mundo. Sí, hay casos de que padres fueron a llevar a sus hijos y se encontraron que la escuela estaba cerrada. No me enteré. Entonces, ¿cómo hacemos que efectivamente llegue a todo? Hubiera sido una excelente estrategia ver qué pasaba si usaban los parlantes, ¿no? A ver qué bueno, pero no es saber, no es jugar con eso, es tenerlo claramente establecido. Efectivamente. Es tenerlo previo, ¿no? Es muy fácil, y eso sí es muy fácil a lo mejor, porque decir, hubiera, no. Tener un plan previo, ¿no? Y seguirlo, y una vez que terminaste ese plan, evaluarlo y decidir si lo cambias o lo mantienes, ¿no? No inventar cosas de repente, ¿no? Perfecto. Y lo dice muy claro, ¿no? Este protocolo de alerta común nos podría servir para otros fenómenos, es decir, mejorar la red del sistema de alertamiento sísmico mexicano, por obvias razones, porque es el fenómeno al cual más necesitamos o queremos sentirnos más seguros, también nos va a servir para otro tipo de situaciones. Efectivamente, los altoparlantes, o sea, la inversión que se hizo en la Ciudad de México, tener más de 18,000 altoparlantes con cámaras que tienen un objetivo específico, hay que utilizarlos, pero establecer todo un protocolo. Tenemos el ejemplo del 19. ¿Por qué no utilizamos los altoparlantes para dar instrucciones a la sociedad, para informarnos qué había ocurrido, dónde había cortes, dónde no podemos decir? Nos quedamos cortos. Bueno, a toro pasado es muy fácil decir las cosas. Pero es una excelente reflexión, no es un tema solamente de, no se hizo y señalar que no es suyo. ¿Cómo hacemos para que en el próximo gran evento de esta ciudad los usemos a nuestro favor, ¿no? Y no sean solamente allí instalación o instalaciones sin usar, ¿no? Sí, es toda una inversión que se hace en ese sentido. Y el otro tema, la parte de cultura, la parte de cómo usar esos alertamientos, diferenciarlos. Yo creo que la parte asistencialista que hemos tenido, paternalista, con gobierno, de que el gobierno siempre tiene que ser el que me tiene que decir, no, también somos adultos. La sociedad, si queremos transitar, somos una sociedad adultos, y a mí, por lo menos a mí me gustaría, y lo digo a título personal, que no me trataran como un menor de edad. Si queremos que esa sociedad avance, hagamos responsabilidades en cada uno de nosotros. Que la cultura de protección sea parte de nuestra cultura. Así es. Déjeme leer algunos mensajes, hay varios. Javier Cruz manda saludos. Fuerte abrazo, Javier. Gusto saludarte. Dice Raúl Cantón. A ver, en concreto, ¿se genera un sismo a lo largo de la costa de Oaxaca? ¿Se va a recibir la alerta en el tiempo que se tenía o no? Sí, Raúl. Pues ya está, sí. Dejo, Héctor, un link, y el link es muy importante para que veas dónde están los sistemas conectados y que están funcionando. Pedro también nos comenta los monitoreos sobre otros fenómenos distintos al sismo, lo que estamos comentando, y hacer normas al respecto. Claro, yo comparto mucho trabajo para hacer más normas respecto a otros fenómenos. De momento, a lo mejor concretarnos en esta, ¿no?
Bien, entonces aquí viene justo el paradigma que trata el ingeniero. Ya logramos hacer esta fuerte inversión, instrumentamos, aunque sea de manera parcial como estamos, se va a mejorar, o sea, es un camino que tenemos que recorrer. Como sociedad nos toca exigirlo, no dejar que el tema se baje del tintero político, exigirlo, o sea, tiene que ser un sí o sí, hay que mejorar este sistema. Bien, pero viene la otra parte, ¿no? Ok, le vamos a invertir a mejorar el sistema, pues hay que mejorar como sociedad qué vamos a hacer con ese sistema, cómo vamos a trabajar cuando nos funcione. A mí me gusta mucho, siempre se los digo, invitarlos a ver el blog del CIDES en YouTube, porque muestra el funcionamiento del sistema cuando hay un fenómeno. Y hay muchas personas que no lo, digo, platicándolo a lo mejor no lo podemos describir como lo describe una imagen, ¿no? Cómo va funcionando. Sí, esta parte es muy importante, pero quisiéramos tener más socialización de esta cultura de protección civil, ¿no? Yo creo que también viene un reto muy importante para la Ciudad de México ahora con la entrada de la Constitución en septiembre, el 17 de septiembre, donde se menciona la creación de un instituto de gestión integral de riesgo. Así es. Este instituto, como tema y no politizando, a ver, cada uno de los contendientes a esta ciudad, ¿qué nos están ofreciendo para este instituto? ¿Cómo vamos a hablar de la gestión integral del riesgo? ¿Cómo la visualizan la gestión integral del riesgo? Porque la alerta sísmica es uno de los tantos, pero los riesgos químicos que tenemos en la ciudad, hundimientos, grietas, el propio volcán, el desecamiento del agua, esta parte tiene que ser una política pública, y así lo establece la propia Constitución. Se deben generar políticas públicas a largo plazo. A 20 años está establecido en la Constitución, en esta política pública, y hay que fortalecer todos los sistemas de alertamiento que ya están plasmados en la ley. La propia ley del sistema de protección civil ya habla de un sistema integral de alertamiento que ha faltado instrumentarlo. ¿Cómo lo fortalecemos? ¿Cómo fortalecemos aquellas instancias que capacitan, que nos pueden certificar sobre los procesos y procedimientos? ¿Cómo hacemos otra parte que es muy importante? La transferencia del riesgo, ¿sí? O sea, ¿cómo asegurar? Entonces, ahí ya sabemos que esto está expuesto, pues hay que asegurarlo. Hay que asegurarlo. En la medida que yo invierta como empresa en cuestiones de seguridad, mi póliza de seguro tendría que bajar. Entonces, eso es todo un análisis que se tiene que hacer, y creo que estamos en tiempo adecuado para que esto se pueda fortalecer antes de la entrada de la nueva Constitución y de la nueva jefatura de gobierno. No, y lo señala muy bien, ingeniero. Este nuevo instituto está claro que se tiene que crear, su objetivo está claro. Falta ahora trabajar en estas leyes secundarias que determinen sus atribuciones, su orgánica, y sobre todo, ¿no? Hay una enorme responsabilidad ahí de los candidatos a gobernar la Ciudad de México, ahora sí, al gobernador a determinar la cuota que le quieran dar a ese instituto. No es lo mismo que una Secretaría de Estado. Su propio nombre radica la diferencia de lo que está buscando. Efectivamente, y eso es parte de lo que tenemos que trabajar y tenemos que exigir como sociedad, ¿no? Este instituto con una metodología de una política pública 20 años regresando a este fenómeno, pues tendría una inmensa responsabilidad respecto a cómo se va a acercar al cumplimiento de las normas de construcción de esta ciudad. Ya no digamos a mejorarlas, a que se cumplan. Y bueno, esta parte es importante. Nada más cerrando el tema con lo de Oaxaca, porque a lo mejor ya estamos dispersando un poco el tema. Sí. Es muy amplio realmente, y esto no lo podemos ver como un ente aislado. En este momento, no es información pública, como les menciono, el sistema está operando, nunca ha dejado de operar el sistema. De hecho, en el caso de haber ocurrido un sismo en Oaxaca, y tuvimos algunos sismos en esta región, se reportaron. O sea, a lo mejor el tiempo de oportunidad hubiera sido menor, pero recordemos que en la parte norte de Oaxaca con Puebla, hay todavía una franja de sensores que estaban mandando señal. En caso de haber ocurrido un temblor en la zona del Istmo, se hubieran podido registrar, y a lo mejor el tiempo de oportunidad hubiera sido alrededor de 30 a 40 segundos. No estaba en ese sentido. Pero estamos hablando de la Ciudad de México. Nos preocupa Ciudad de México. Oaxaca sí tenía un problema. La ciudad de Oaxaca, pero Oaxaca, pues hay que ampliar la difusión, porque no solamente el estado de Oaxaca es la ciudad de Oaxaca, hay otros. No, y la memoria reciente nos determina que los grandes daños no fueron
solo en la ciudad de Oaxaca. Nos comenta Armando Robles Ramírez, muy interesante el tema sobre la alerta sísmica. Saludos de la Ciudad de México, de parte de Infosismos. Nos comentan también que existe un mejor interés por parte de nuestros gobernantes hacia protección civil. Rafael Marín, colega, amigo, tocayo, le damos un saludo. Es una parte importante de los sistemas de alerta temprana es la capacidad de respuesta. Que las autoridades y la propia población sepan qué hacer en caso de recibir las alertas. Actualmente la Ciudad de México envía alertas por otros fenómenos que se ha hecho para que estos lleguen a toda la población y que sepamos cómo actuar ante los mismos. Es con signo de interrogación, es decir, envía alertas, pues sí envía tweets, ¿no? Y algunos han sido muy criticados, ¿no? Yo creo que es una buena iniciativa, que ya casi todo lo han puesto en umbrales, verde, blanco, rojo, habría que revisar los parámetros, pero las recomendaciones en algunos casos han sido, a mi juicio, algunas exageradas, ¿no? Bueno, porque nos hace falta todavía medir esa parte de umbrales y la capacidad de respuesta. No en toda la Ciudad de México tenemos las mismas condiciones, ¿no? Entonces hay que verlo. Pero también hay otro concepto que no hay que perder de vista. La Ciudad de México ya no la podemos seguir trabajando como una ciudad única, tenemos que hablar de un sistema de megalópolis. Entonces, ese tema de megalópolis es mucho más amplio de esta parte. ¿Cómo tenemos y armonizamos todas estas partes? Lo ocurrido la semana pasada. Se da la alerta para la Ciudad de México que no vayan los niños a las escuelas. Y yo no vi un alertamiento en el Estado de México. ¿Y qué pasó? Ya también tienen zonas altas. Entonces, y mucho de nuestra población que vive aquí en la Ciudad de México viene del Estado de México. Entonces, es un problema mucho más amplio. Esto... Sí, hace falta escalarlo en el sistema a que hay fenómenos que afectan a la megalópolis. No todos son locales. No todos son locales. Y hay que trabajar mucho en ese sentido. Y en el ejemplo que estamos tratando es uno excelente para ello, ¿no? El fenómeno sismo no se concentra solo en la ciudad. No solo en la Ciudad de México. Además, ahora estamos agregando factores adicionales, el nuevo aeropuerto, estamos construyendo nuevos parques de plazas comerciales, algunas de ellas van a tener hasta feria arriba de sus instalaciones y dices, ay, aguas con esto. ¿Qué plan de reconstrucción contempla un porcentaje más vertical a los edificios dañados para conseguir recursos y ser autosustentables? Sí, pero eso también, ¿qué otros efectos vamos a tener? El agua es un problema muy fuerte, hundimientos, calidad del aire, movilidad. No lo podemos hablar solamente en un solo fenómeno, ¿no? O sea, lo que implica esto en una dinámica que tiene la ciudad, ¿no? Nos manda Florencio Aguilar, muy ameno el tema, saludos a Florencio. Armando Robles Ramírez nos dice, el tema de Oaxaca es muy complejo, sin embargo no es necesario simplemente para las estaciones, se necesita que el gobierno invierta en difusión de alertamiento en Oaxaca. Sí, lo que mencionábamos ahorita, no Oaxaca y Guerrero y los demás estados que solamente tienen una parte de la difusión, estaríamos hablando aquí de mexicanos de primera y mexicanos de segunda. O sea, ¿por qué solamente a Oaxaca, la ciudad de Oaxaca les alertamos? ¿Y por qué solamente a Chilpancingo y Acapulco y los demás que no tienen Taxco, Iguala? Entonces, no solo se debe pensar en el alertamiento, se tiene que pensar en educar a la población para reaccionar ante el alertamiento. Eso no sirve el sistema. Armando Robles Ramírez, nuevamente, totalmente de acuerdo con lo que platicamos. Es el último componente del sistema, son 4 los componentes de una alerta temprana, y es el último, pero muy, muy, muy importante, ¿no? Es el más complejo y el más difícil. El factor tecnológico lo podemos reparar, lo podemos implementar, pero el factor humano es mucho más complejo. ¿Nos vuelve a preguntar Raúl o es la estoy viendo de nuevo en el timeline? Nos vuelve a preguntar, dice Raúl. A ver, en concreto, ¿se genera un sismo a lo largo de la costa de Oaxaca? ¿Se va a recibir la alerta? Sí. Sí se recibe. Sí. Con los tiempos de oportunidad que están establecidos, sí. Sí, la respuesta sí. En concreto, actualmente sí. Pero para que no vuelvan a ser dañadas estas antenas, hay que meterle lana. O sea, ya están de pie, ya están cambiando, pero necesitan lana para que las reconstruyan adecuadamente, con perspectiva, que no se vuelvan a quedar. Efectivamente. Pero ahorita están trabajando. Héctor, si podemos volver a poner el timeline ahí de la plática, el link que nos regala el ingeniero, para que podamos checarlo. Y ahorita, si podemos hacer un paneo también en la pantalla donde se ve, sería excelente. Mientras le comentamos ahí a Armando Robles de Infosismos que cuando viene a visitarnos, a platicar con nosotros.
hay muchos temas ahí que discutir con el hermano. Saludos hasta Alemania. Podemos entonces hacer el paneo acá, Héctor. Ya está la página otra vez. Ya está la página de nuevo y vamos a panear. Para que puedan ver ustedes este link que nos está compartiendo el ingeniero, como muestra en tiempo real algunas de las estaciones. Son la totalidad de estaciones que están ahorita funcionando por parte del sistema. Es información pública, o sea, no es sasmex.net, está en internet y ahorita tiene una cierta capacidad para un número de usuarios. Obviamente se tendrá que reforzar los servidores de aplicación, servicio web. El objetivo es que esto sea un servicio público también y más gente pueda tener el sistema. A veces somos nos gusta visualizar de dónde vino el sismo. Creo que sería lo último que deberíamos preocuparnos primero por si está sonando la alerta, hacer nuestros protocolos y después ya ir a verificar de dónde fue el epicentro, ¿no? Pero siempre... Yo conozco hasta quien echa quinielas, en el momento de la alerta empiezan a contar segundos. Sí, para decir... Quinielas, yo creo que por tanto que tardó, pero la del 19 era rompequinielas, ¿no? Sí, pues eso ya no. Pero bueno, es parte, pero no, bueno, qué bueno que está el 19, pero tenemos un sismo también que estamos esperando en la zona de Acambay. Ese sismo está a 90 kilómetros de la Ciudad de México y tenemos que estar preparados para ese fenómeno. De hecho, por ejemplo, en ese sismo del 19S, los mayores daños los tuvimos en la zona de transición y no en la zona de suelos blandos. Esto es por una característica muy sencilla. Entre más cercanos estemos a la fuente sísmica, las componentes de alta frecuencia no se atenúan, entonces los suelos duros van a ser los que van a ser afectados. Entonces, si tuviéramos un epicentro en la Ciudad de México, que tampoco se descarta de un sismo de 5.5, 5.6, podríamos tener afectaciones en la zona de lomas y no tanto en la zona de suelos blandos. Que de ahí la discusión, ¿no? Con el tema de la norma técnico-complementaria de construcciones, con el tema del factor de aceleración sísmica, ¿no? Que se reduce al llegar a la lomería, pero sí, pero no es del todo. No, hay que ver también, no solamente son aceleraciones, sino también periodos dominantes. Entonces, estas características de periodos dominantes y además la resonancia que puede tener la característica normal del terreno donde estamos construyendo para no entrar en resonancia. Esos factores son los que nos determinan. Se ha perdido mucho de la mecánica de suelos, es parte fundamental de lo que tenemos que ver en las normas de construcción. Y a lo mejor nos estamos metiendo en otro tema que no es nuestra especialidad como ingenieros civiles. Yo no soy ingeniero civil, entonces, pero es parte de lo que se maneja. Pero es una excelente invitación, es parte de esto de, bueno, ya está la alerta, pero no es la única solución. No, o sea, saber 10 o 15 segundos antes que va a temblar, o 20, 30, no es lo único. Nada como estar en un lugar seguro y bien construido. Nada más, eso. Y además estamos construyendo de forma vertical y 15 segundos no nos va a dar tiempo para desalojar un edificio. No necesariamente hay que desalojarlo, pero sí el edificio donde estemos, si tiene una buena construcción, ¿para qué me preocupo? O sea, y de hecho, los programas internos de protección civil de ahí parten, primero de tener un análisis de cómo está mi estructura. Y de medir la capacidad de evacuar o no, dependiendo de la cantidad de personas y la distancia o zonas de menor riesgo. Efectivamente. ¿No? Y eso es saber qué hacer con la alerta. O sea, pero regresando al tema del 19, muchos se preguntan, ¿no? Ese es el paradigma a vencer, ¿no? O sea, dice Héctor de manera irónica, quiero respetar que dices irónicamente, que dice, el tema es evacuar rápido, ¿no? Yo siempre les digo, más que rápido, necesito que salgan todos, que salgan bien, que salgan ordenados, ¿no? O sea, no corro, no grito, entonces No es, pero rápido. Lamentablemente trabajamos 15 años en una cultura distinta, que hoy en día es, no, espérate, no se trata de salir corriendo. Pero antes de llegar a ese punto de correr o no, el tema del 19 de septiembre es interesante por lo que hablamos. Los efectos del fenómeno van a cambiar en donde se produzca así. O sea, no en el momento inmediato al sismo me voy a poner a preocuparme de dónde vino, sino en qué daños hubo y seguir mis protocolos correctos. Pero sí ya la parte del análisis posterior sí se vuelve muy interesante, ¿no? De dónde viene el fenómeno y qué daños y afectaciones tiene la ciudad, ¿no? Efectivamente, eso es lo más importante. Y aquí una red, y nos comentaba el ingeniero, la
red puede darnos también ciertas ventajas, que está creciendo, que está mejorando el algoritmo. Sí, de hecho, es información pública del centro, lo publicó en su página. El análisis que se hizo del sismo del 19 de septiembre, del 19S, donde hay un algoritmo que está ya es un tema doctoral de Armando Cuellar, del doctor Armando Cuellar. Ese algoritmo ha estado en forma experimental en algunos sensores de Oaxaca. Ya hay la instrucción para que ese algoritmo se utilice en todos los sensores, y ese algoritmo nos pudo haber dado, a toro pasado, alrededor de 12 segundos de anticipación antes de la llegada de la onda P, ¿no? Del 19. Entonces, eso es un factor y hay que analizarlo, y hay que estar trabajando en muchos efectos. De hecho, hay que mencionarlo también en esta parte de políticas. En Japón hace menos de un mes hubo un alertamiento falso por los algoritmos que ellos detectan. La forma en que ellos operan es diferente en la Ciudad de México. En la Ciudad de México hablamos de parámetros distribuidos, o sea, en esta parte de parámetros distribuidos, cada sensor hace un análisis del sismo, y en Japón, a diferencia, hacen el análisis concentrado, tienen una estación central que está registrando esta parte. Allá les ocurrió que 2 sensores separados más de 100 kilómetros mandaron un sismo al mismo tiempo, y todo su algoritmo empezó a hacer una integración. Si la memoria no me falla, ya nos había platicado usted aquí de que era un posible tema. 2 sismos pequeños provocaron una gran alerta. Una gran alerta en Japón, y ocurrió. Entonces esto, pues dice, espérame, porque ellos miden la distancia entre los 2 sensores, dice, caray, sí empezaron los sensores más pequeños a registrarlo, integraron todo y mencionaron que era un sismo muy grande, ¿no? Entonces aquí el algoritmo no solamente es el algoritmo que está instalado en cada uno de los sensores, sino también la toma de decisión, porque tienen que ser 2 sensores que estén cercanos a una cierta región, con ciertos parámetros, con ciertas oportunidades, si no, no se alertan, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido son las experiencias que se comparten en foros internacionales. No se trata de ver quién es el mejor, sino cada país tiene sus propias experiencias. Ayer, por ejemplo, hubo un gran sismo en Taiwán. Tuvieron un sismo y tuvieron daños en Taiwán. Taiwán también tiene un sistema de alertamiento, pero curiosamente les pegó el epicentro del lado donde no tenían el alertamiento. Hay que mejorar las redes, ¿no? Y acá también hay que hacerlo. Claro. Cuando vean las barbas de un vecino, sí. O sea, es circundar esta ciudad. Efectivamente. Y de lo comentado, ingeniero, digo, sí, importante explicar un poquito esto, ¿no? Para quien nos ha seguido, pues entiende, nos acompañó aquí gente del CIDES, nos explicó a detalle el tema del algoritmo. Es complicado con los datos que actualmente se tiene determinar la magnitud del sismo en el momento que se está presentando y saber si se da la alerta o no. Es algo que cada día, y con más datos y con mejores trabajos de algoritmos, mejora esa toma de decisión, ¿no? No es la parte de la alerta, poner el sensor y mandar las señales, digamos, hasta esa parte, la parte trivial, o sencillo, aunque el ingeniero va a decir, bueno, pues, oye, no sostiene, pero la parte de determinar con el algoritmo si en el momento en el cual se está presentando el fenómeno, calcular rápidamente si tiene un potencial destructivo y hay que alertar qué ciudad, qué sí, cuál no, esa es la parte complicada, digamos, de este sistema. Sí, en ese sentido, por ejemplo, el Instituto de Ingeniería, que falta todavía temas ahí de estudio, hay un factor de atenuación, o sea, cómo se propagan las ondas sísmicas. Normalmente pensamos que la onda sísmica se va a propagar en forma circular, no. Hay unas bolitas como de básquetbol que de pronto pone el Sismológico Nacional, y es cómo se está propagando la mayor energía en un punto. Entonces, de pronto, si vemos la bolita, pareciera como el balón de fútbol americano. Si está el balón de fútbol americano, la mejor propagación es en forma perpendicular a donde está la bolita. A los extremos no se propaga energía. Si la vemos en otro sentido, la propagación va hacia el fondo de la Tierra y no hacia el exterior. Entonces, se vuelve complejo, pero esto también, y ojalá a futuro nos permitan hacer esos algoritmos, hacer análisis vectorial. No solamente determinar la intensidad del sismo en aceleración, sino también ver hacia dónde se va a propagar mejor el sismo, y si tenemos fórmulas de atenuación hacia las ciudades, podríamos determinar si va a ser o no va a ser destructivo para tal ciudad, ¿no? Entonces tenemos que afinar toda esa parte. Es parte de esta parte de umbrales que se tienen que determinar. Esto es igual como cuando el Servicio Meteorológico Nacional nos informa, va a haber lluvias fuertes.
Sí, pero no en toda la Ciudad de México, ¿no? ¿En qué parte de la región? Entonces hay que hacer la microzonificación para determinar qué partes de la ciudad vamos a tener esas lluvias intensas, ¿no? Pero eso requiere también procesos importantes, ¿no? Totalmente. Genial, don Waller, ya se nos acumulan más saludos. No solo se debe pensar en el alertamiento, se tiene que pensar en educación de la población para reaccionar ante el alertamiento, si no nos sirve. Ahí nos relajamos bastante. Está habilitado en 3 segundos en zona donde ocurren sismos de foco profundo, aún no en costa, es decir, en los del norte de Guerrero, todo Puebla y norte centro de Oaxaca. Pero aquí más hablar de tiempos, es correcto, Armando, en el sentido de el tiempo de oportunidad va a tener que ver con el lugar y la profundidad, ¿no? Efectivamente, y esta parte de los algoritmos sí es parte de lo que se está haciendo, ¿no? Dice, es lo que no se dice de la alerta, los cálculos que lleva alerta, el algoritmo, se refiere a Armando. Sin embargo, es lo más admirable en el desarrollo del SARMEX. Es un excelente trabajo. Dice Raúl, si Héctor habla que se siente con nosotros, no, Raúl, déjalo donde está, estamos trabajando bien, cada quien en su tema. Pregunta Máximo Reyes desde Guerrero, eso es todo en todos los estados del Pacífico y Ciudad de México. Si la pregunta es si funciona, sí, ya quedó muy claro, funciona. Pero ahí acotemos, todos los estados del Pacífico, no falta desde Puerto Vallarta hacia Sonora, Sinaloa, hasta Vallarta llega ahí. Muy bien. En mi opinión, en alertamiento es la última línea de defensa, el aviso para hacer qué es lo que nos preparamos. Manda también saludos Ceci. Saludos para Ceci Montiel. Ok. Digo, recapitulando un poco, motivó mucho esta plática el ingeniero que nos ha acompañado ya que hay un par de veces, es amigo de este programa y que la verdad agradecemos mucho su tiempo que está aquí con nosotros. Que la semana pasada se habló mucho sobre una falla en los sensores en el estado de Oaxaca. Ya bien nos platicó específicamente que para empezar ni fueron los sensores, ¿no? Fueron las estaciones de radio, en concreto unas torres, que por los climas cayeron unas de ellas, empezaron a verse focos rojos en el estado de Oaxaca. Esto sí puso al sistema, jamás dejó de funcionar el sistema, pero sí hubo una parcialidad que tenía una latencia mayor, es decir, se tardaba más en funcionar. Esta parcialidad ya fue reparada, nos comparte una página de internet en donde se pueden apreciar estos sistemas completos en el sur-sureste del país, y se ve claramente que está funcionando. Sin embargo, hace falta dinero para que no solo funcione con esta reparación, sino que se haga un mantenimiento prospectivo y que estas antenas de radiocomunicación no vuelvan a ser dañadas. Segunda inversión es mejorar todo el sistema de alertamiento sísmico. Se habla ya de una federalización del sistema, que creo que es un paso importante, es algo obvio, ¿no? Sabemos, lamentablemente es que sabemos cómo funcionan de repente ciertos gobiernos locales, el tema de los recursos, y aquí sabemos que es algo que no solo beneficia al Valle de México, no solo beneficia a la ciudad, ya beneficia actualmente a Acapulco, a Chilpancingo, y hay que expandirlo a Taxco, a Morelia, al Estado de México, que se difunda. Si se da esta federalización, que ya es un paso prácticamente en vías de hacerse, la federación absorbería la responsabilidad de la generación de la alerta, pero la difusión local y sobre todo las estrategias de qué hacer en cada comunidad, dependiendo de sus condiciones de construcción, sus distancias a ciertos focos preocupantes, etcétera, va a depender de cada sistema de protección civil local de los estados, no va a ser de la federación. Eso es muy importante acotarlo, ¿no? Es correcto, esta parte, no hay que quitarle la responsabilidad también a los estados y además la autonomía, ¿no? Los municipios, los estados tienen la facultad por la Constitución de asegurar hacia sus ciudadanos, ¿no? O sea, su población. Y esta parte, pues hay que darles como eje rector, si usan o no usan el alertamiento, ellos lo podrán considerar, ¿no? Pero la señal ya va a estar en el aire y ellos podrán tomar y replicarla, ¿no? Bien, y solo por cerrar en ese sentido, de momento la alerta funciona de manera normal, como fue antes de que se cayeran estas antenas, estos elementos de radiocomunicación. Está funcionando de manera normal. No significa que no necesite un muy buen trabajo de mantenimiento preventivo. Sí, ahorita ya se garantizó la continuidad de operación prácticamente en el 98%. Hay zonas en las que sí hay un par de sensores que los podemos ver como focos rojos, sobre todo en Michoacán y en Colima, pero ahí
son otras cuestiones de carácter de narcotráfico, hay que decirlo también, donde no se permite la entrada de algunos técnicos porque piensan que se van a hacer cosas que los pongan en riesgo a ellos, ¿no? Cuando el objetivo es mucho mayor que eso, ¿no? Pues sí, y decirlo como es, ¿no? O sea, es una realidad en nuestro país, entonces. Sí, y eso no solamente lo padece el CIRES en sus técnicos, sino la UNAM, los diferentes Comisión Federal de Electricidad, todos aquellos que se dedican a dar trabajo en campo. Es lamentable que no puedan hacer sus funciones cuando no tiene que ver nada con cuestiones de seguridad pública, ¿no? Estamos hablando de salvaguarda de la población, ¿no? Pues sí, bueno, la realidad, ¿no? Sí, es una realidad que nos toca vivir y eso también pues hay que mencionarlo, ¿no? Pues, ingeniero, la verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Epicentro Ciudad de México otorga el presente agradecimiento al ingeniero Fernando Alcántara Arizón por su participación en Epicentro con el tema el Sistema de Alerta Sísmica de Oaxaca, retos y oportunidades. A 7 de febrero del 2018, firma Héctor Paz, Jorge Luis, un servidor. Muchas gracias y agradecido soy en esta parte que nos dan este foro para opinar. O sea, digo, es opinión personal, no vengo como una institución, es simplemente conocer un poco, participamos en su momento y creo que podemos aportar un poquito más a esta parte del sistema, ¿no? No, hombre, manténganos al tanto. Cuando algo cambie en este sentido, estos micrófonos son suyos en su casa. Muchas gracias. Y pues regálenos un autógrafo, también un mensaje ahí para que no pueda negarse a todo esto, no es cierto. Para que nos vuelva a acompañar, esta es su casa. Amigos, recuerden que Epicentro es una iniciativa que se ha trasladado a distintos estados de nuestro país, a Nuevo León, a Sonora, a Jalisco, a Veracruz, al Estado de México, a Quintana Roo, a Puebla, también ahora ya traspasando algunas fronteras a Colombia. Epicentro es un programa con la iniciativa de llevar la cultura de la protección civil, de la autoprotección, de la gestión de riesgos de desastres, no solo a los especialistas, sino a los interesados en aprender más de la misma, de la mano de aquellos que pues, se encargan de realizarlo. Por su atención, muchísimas gracias. Es un tema muy interesante, ingeniero. Muchas gracias. Te agradezco. Mucho. Nos recordamos también visitarnos para leer el blog, donde colaboran con nosotros Raúl Cantón, César Flores, Humberto González, Arroyo, Rubén Buró, José Luis Flores, Enrique Guevara, Mariano Catase, Raimundo Padilla, Juan Serrano, Henry Adolfo Peralta, el doctor Baró, el doctor José Antonio Llano y algunos más por ahí que ya han colaborado. Y en temas, la verdad, muy interesantes. Los invitamos a consultar ese blog. En nombre del productor de este programa, del arquitecto Jorge Luis Paz, de Héctor Paz, director del mismo, y de un servidor y amigo Rafael Pérez, les agradecemos su tiempo y nos esperamos la siguiente semana en Epicentro Ciudad de México. Muchas gracias y hasta luego. Y hasta luego también a Facebook en vivo.